Hola niños y niñas de cuarto básico. La clase de hoy vamos a ver la unidad número 2 que son las adaptaciones de los seres vivos al medio. Todos los animales y las especies que tenemos nosotros en el planeta van a tener características que se adaptan al medio en donde viven, para alimentarse, para defenderse, ¿cierto? Para refugiarse. Vamos a ver a continuación algunas de estas características. Primero, una de las adaptaciones más importantes para los seres vivos es según su alimentación. Podemos ver que los seres vivos los clasificamos según su alimentación en 3 grupos. Tenemos los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. Vamos a revisar. Los herbívoros, podemos ver su dentadura. Esta dentadura se ha adaptado para los alimentos que ellos comen. Podemos ver dientes planos, ¿cierto? También planos y al interior para cortar, ¿cierto? Los delanteros. ¿Por qué? Porque la alimentación de ellos es más bien blanda, más fácil, ¿cierto? De poder digerir, de masticar. Ellos comen frutas, verduras, semillas. En cambio, los carnívoros podemos ver una gran diferencia en sus dientes. Son todos filudos, muy grandes, ¿cierto? Muy puntiagudos porque ellos van a desgarrar y cortar y moler la carne. La carne es más dura. Ellos deben cazar a sus presas y matarlas para poder alimentarse. En cambio, los omnívoros tienen una dentadura mixta. Tienen tanto dientes planos para poder comer los vegetales y las plantas, también dientes filudos y muy puntiagudos para poder también desgarrar y comer carne, porque su alimentación es mixta. Comen vegetales y también comen carne. Esa es una de las primeras adaptaciones. Hay otras formas en que los animales se han adaptado al medio. Por ejemplo, las jirafas, que su alimento está en unos árboles más altos, ella también es muy alta, ¿cierto? Pero ha adaptado su lengua para que sea muy larga y poder capturar estas hojitas que les quedan mucho más altas. El oso hormiguero también ha adaptado su cuerpo, su trompa específicamente es muy alargada porque el alimento que él consume, que son las hormigas, están, ¿cierto?, en la tierra, dentro de la tierra, y él debe meter ahí su hocico para poder capturar todas las hormigas. ¿Cierto? La lengua de los felinos es muy áspera, les sirve para bañarse, ¿cierto? Ellos limpian su cuerpo con su lengua. También el armadillo, ¿cierto? Este animal que tiene una gran caparazón, él no lo hace para alimentarse, sino que más bien para refugiarse. Los animales no solo tienen adaptaciones que son para alimentos, sino también para refugiarse, para defenderse. Pueden también utilizar esto para poder, por ejemplo, hay animales que utilizan sus adaptaciones para poder ser mejores cazadores. Ya vamos a ver más adelante características de eso. Lo primero que vamos a ver son en el caso de las aves. Las aves, ¿cuáles adaptaciones han tenido las aves? ¿Por qué ellos pueden volar? Vamos a ver. Primero, su cuerpo se encuentra recubierto de plumas que mantienen el calor e intervienen en el vuelo. Las plumas son las principales que les ayudan a ellos a volar. Pero hay algo más. Sus extremidades anteriores están transformadas en alas. Ellos no tienen brazos, sino que alas, ¿cierto? Y a veces son mucho más grandes que su propio cuerpo. Los músculos pectorales, los que tienen adelante, están muy desarrollados y les permiten el movimiento de las alas. Les dan gran fuerza. Su piel es delgada y flexible, de forma en que los músculos se pueden mover con gran facilidad durante el vuelo. Exacto. Son muy livianitos. Posee huesos huecos, eso los hace muy livianos, y sacos aéreos que hacen que el cuerpo sea más liviano. Por eso para ellas es mucho más fácil volar. Nosotros, aunque lo intentemos, no podríamos, a menos que sea en un avión, ¿cierto? Bien. Otra adaptación de las aves es su pico, ¿cierto? El pico va a depender de lo que ellas se alimenten. Puede ser así, muy puntiagudo, ¿cierto? Como por ejemplo los pescadores que tienen que capturar los peces. El mismo picaflor, para poder sacar el néctar de las flores, tiene un pico muy finito para poder alcanzar todas las florcitas que él pueda. Por ejemplo, el pelícano, su pico bolsa, le permite poder ahí transportar los peces que va capturado. Esas son algunas de las adaptaciones de las aves. Variaciones de las especies en función de su clima. También hay unos animales que han ido adaptando su cuerpo según en el lugar donde ellos están.
¿Por qué creen ustedes? El zorro polar, ¿lo ven? A veces si yo miro rápido no lo puedo distinguir. ¿Por qué? Claro, es blanco. Igual al fondo de su medio ambiente, a la nieve. Zorro polar. Y también, aparte del color, es muy peludito. ¿Por qué creen ustedes? Claro, hace mucho frío en el polo. Entonces él tiene todas estas características de acuerdo al lugar en donde vive. En cambio, algunos de sus parientes, por ejemplo el zorro, este café que ven aquí, es de zonas templadas. En las zonas templadas lo que vemos nosotros en el ambiente son coloridos, más bien tonos café, ¿cierto? Las llanuras, por eso él es así. Y también hay una cosa importante, sus orejas están así, paraditas, porque están atentos a los ruidos de las presas que él podría cazar. Y miren, el fennec, el zorro del desierto, sus orejas son más grandes, porque él va a escuchar mucho mejor. Así es. También hay animales que han adaptado sus conductas nocturnas. ¿Para qué lo han hecho? Bueno, hay distintos objetivos para esto. Primero, para poder cazar. Para algunos, la visión nocturna ha sido desarrollada porque en la noche es más fácil capturar a sus presas. Exacto. Y otros lo hacen para poder esconderse y refugiarse. También puede ser una forma de cripsis, es decir, una adaptación para evitar a los predadores. O para poder depredar cuando las presas son más vulnerables, ¿cierto? Eso, son conductas animales. Hay animales nocturnos y diurnos. O sea, en el día ellos duermen y en la noche hacen su vida normal. Existen dos formas en que los animales pueden esconderse de sus depredadores, ¿cierto? O para poder pasar desapercibidos. Existen dos, el camuflaje y el mimetismo. ¿Qué es el camuflaje? Hay animales que se confunden con el medio en donde viven gracias a su coloración, o su forma, o los dibujos que tienen en su cuerpo. El animal puede utilizarlo para pasar inadvertido frente a sus depredadores o para atacar a su presa. Eso es el camuflaje. Son tan parecidos que no los podríamos nosotros distinguir si miramos a simple vista. Por ejemplo, ahí hay unos insectos, ¿cierto? Es tan parecido a la roca que yo no lo puedo ver. Y el que se parece a un palo, también el palote es igual a un palo. O sea, si yo puedo ni siquiera darme cuenta de que está en un lugar. En cambio, el mimetismo, los animales toman el aspecto de otro animal peligroso, lo usan como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, hay una serpiente falsa coral y está la verdadera coral y son muy parecidas, pero ella lo hace para poder defenderse y que no la capturen pensando que ella es venenosa, pero no lo es. Así que hay que con mucho ojo poder distinguirlas. Hay algunos animales que tienen unas características para poder también sobrevivir en la adversidad. Por ejemplo, los animales que hibernan. Cuando hace mucho frío y les es muy difícil poder conseguir su alimento, duermen durante el invierno. Y ellos para eso se preparan, ¿cierto? En la primavera comen muchísimo para poder en el invierno solo dormir y no tener que poder ir a cazar. ¿Qué animales hibernan? Por ejemplo, los osos, algunos roedores, los erizos, los murciélagos y los reptiles. Casi siempre esto se hace cuando hace frío en el invierno. También hay aves que tienen una característica que han adaptado a su vida, que es la migración. ¿Por qué lo harán? Muchas aves migran 1 o 2 veces al año, es decir, tienen un nido para invierno y otro para verano. Lo que hacen ellas es buscar el calor. La mayoría de las aves migran en bandada, o sea, en grupos de muchas aves, casi siempre en forma de V. No sé si ustedes han visto al cielo de repente ver un grupo de aves volando. Esta forma de V, el líder va cortando el viento y haciendo más fácil el vuelo para las demás. Son muy organizadas. El ave que ha batido el récord de migración es la golondrina del Ártico. Este precioso ejemplar recorre 35.000 kilómetros alrededor del mundo. Mucha gente subestima el colibrí rubí solo por su tamaño, pero también recorre 1.000 kilómetros solo migrando. Mírenlos. Hermosas aves. Las plantas, niños, también se adaptan al medio ambiente para poder sobrevivir.
ellas se adaptan de distintas maneras. Por ejemplo, los cactus, ¿cierto? Como viven en lugares desérticos secos, lo que han hecho es engrosar su tallo. Podemos ver que los cactus casi no tienen hojas, sino que puro tallo y espinas. Y esto lo hacen así porque ahí capturan más humedad. Podríamos decir agua, pero le vamos a decir humedad, ya, porque hay muy poca agua. La humedad la juntan en sus tallos. Por eso a veces los tallos de los cactus son muy húmedos, muy mojaditos. Y eso lo hacen para poder adaptarse a su medio. Las puntas la hacen también para poder capturar esta humedad del medio ambiente, porque las noches en estos lugares son más húmedas. Así que eso, hay otras plantas, por ejemplo, los árboles de los bosques y las enredaderas tienen que llegar mucho más arriba porque cuando en los bosques hay muchos árboles les cuesta captar el sol y mientras más alto, más captan el sol. Y eso también es una forma de adaptación. Espero que les haya quedado muy claro, niños, y nos vemos pronto. Un besito.